Joy Division. La historia, intensa y trágica. Pasaron de ser 4 jóvenes de Manchester influenciados por el punk a crear un sonido oscuro y emocional, que terminaría siendo fundamental para el post-punk, rock alternativo y gothic rock. La historia comienza en Manchester en 1976, cuando Bernard Sumner y Peter Hook asistieron a un concierto de los Sex Pistols. Como ocurrió con muchos músicos británicos de aquella generación, salieron pensando, también podemos hacer esto. Formaron la banda. Ahí apareció Ian Curtis. Curtis ya conocía a algunos de ellos y tenía una obsesión enorme por la música. El grupo inicialmente utilizó el nombre Barsab, inspirado en Barstaba de Bowie. Después llegó el baterista Stephen Morris, completando la formación clásica. Ian Curtis, voz y letras. Bernard Sumner, guitarra y teclados. Peter Hook, bajo. Stephen Morris, batería. En 1978 cambiaron el nombre por Joy Division. El origen polémico del nombre no tiene precisamente un origen alegre. Fue tomado de la novela House of Dolls de Katzenich 135.633, relacionada con el Holocausto. En el libro, el término hacía referencia a una sección de mujeres obligadas a servir sexualmente a soldados nazis. La elección, junto con cierta imaginería inicial de la banda, provocó acusaciones de simpatías nazis. Los miembros de Joy Division rechazaron posteriormente esa interpretación. Ian Kevin Curtis nació el 15 de julio de 1956, en Stretford, Inglaterra, y creció en Macclesfield. Mostró una personalidad bastante particular. Leía poesía, literatura y estaba fascinado por figuras de la música que parecían vivir al margen de la sociedad. Incluso antes de convertirse en músico, Curtis tenía una fascinación considerable por la muerte, el sufrimiento y personajes atormentados. Todo aquello terminaría apareciendo en sus letras. Ian conoció a Deborah Woodruff cuando eran muy jóvenes. Se casaron el 23 de agosto de 1975. Tenía apenas 19 años. En 1979 nació su única hija, Natalie Curtis. Pero para entonces Joy Division estaba creciendo rápidamente y el matrimonio comenzaba a deteriorarse. El nacimiento del sonido Joy Division. Al principio eran una banda punk bastante agresiva, pero comenzaron a transformarse. Una persona decisiva fue el productor Martin Annett, quien desarrolló con ellos una producción particular, baterías espaciosas, ecos, silencios, guitarras frías y el bajo de Peter Hook ocupando un lugar mucho más melódico de lo habitual. El resultado parecía venir de otro mundo, y la voz grave de Ian terminó de darle identidad. Su primer álbum fue Unknown Pleasures, publicado el 15 de junio de 1979. Incluía canciones como Disorder, Day of the Lords, Candida, Insat, New Dawn Fads, Ses Lost Control, Shadowplay. La portada de Unknown Pleasures, diseñada por Peter Saville a partir de una representación gráfica de señales del Pulsar CP 1919, terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de la historia del rock. Los extraños movimientos de Ian. En directo, Curtis era hipnótico. Podía permanecer casi inmóvil frente al micrófono y después comenzar a mover violentamente brazos y piernas. El público pensaba que aquello formaba parte de su estilo. Pero existía una razón mucho más seria: tenía epilepsia. Fue diagnosticado a finales de 1978. Los ataques podían ser severos. Las luces estroboscópicas utilizadas en conciertos, la falta de sueño, el agotamiento y las giras podían empeorar su situación. Además recibió distintos medicamentos anticonvulsivos, que podían producir efectos secundarios importantes. La situación llegó a un punto extraño y peligroso. Sus movimientos durante las crisis podían parecerse a su famosa forma de bailar, haciendo difícil para algunas personas saber inmediatamente cuándo estaba actuando y cuándo realmente estaba sufriendo una convulsión. Durante una gira europea, Curtis conoció a la periodista y promotora musical belga Annick Honoré. Desarrollaron una relación emocional muy cercana, según diversas fuentes y testimonios posteriores, romántica. Ian quedó dividido entre Annick y Deborah, y esa situación coincidió con el crecimiento de Joy Division, su epilepsia y un deterioro emocional cada vez mayor. Deborah comenzó los trámites de divorcio. Todo esto ayuda a entender una canción que acabaría adquiriendo un significado enorme, Love Will Tear Us Apart, que en español es El amor nos separará. Habla de una relación que se está destruyendo, distancia emocional, resentimiento, rutina y una pareja que ya no logra comunicarse. Mientras todo esto sucedía, Joy Division grabó su segundo álbum, Closer. Las sesiones se realizaron en 1980. Musicalmente es todavía más oscuro. Contiene Atrocity Exhibition,
Axelaschen, Passover, Kaleni, Ameans, Toanen, Ear, An, Soul, 24 Hours, The Eternal, Decades. Ian Curtis murió antes de que Closer fuera publicado. Las últimas semanas de Ian Curtis. Joy Division estaba a punto de dar el salto internacional. Habían programado su primera gira por Estados Unidos para mayo de 1980. Pero Ian estaba cada vez peor. Las crisis epilépticas continuaban, su matrimonio estaba prácticamente roto y su estado emocional se había deteriorado. En abril de 1980 realizó un primer intento de suicidio mediante una sobredosis de medicamentos. Sobrevivió. La banda continuó teniendo compromisos, aunque algunos conciertos tuvieron que ser cancelados o interrumpidos debido a su estado. 18 de mayo de 1980. La noche anterior a su muerte, Ian estaba en su casa de Macclesfield. Según el relato de Deborah Curtis, vio la película de Werner Herzog. Stroszek también escuchó el álbum de Iggy Pop, The Idiot. Durante las primeras horas del 18 de mayo de 1980, Ian Curtis se suicidó en la cocina de su casa. Tenía solamente 23 años. Deborah encontró su cuerpo posteriormente. La gira estadounidense debía comenzar apenas unos días después. El éxito llegó después. Closer fue publicado en julio de 1980. Aproximadamente 2 meses después de su muerte, I Love Will Tear Us Apart terminó convirtiéndose en la canción más conocida de Joy Division. Incluso la lápida de Ian Curtis lo lleva grabado. De las cenizas nació New Order. Los miembros de Joy Division habían acordado anteriormente que, si alguno abandonaba el grupo, no continuarían utilizando el mismo nombre. Después de la muerte de Ian cumplieron esa idea. Bernard Sumner, Peter Oak y Stephen Morris formaron una nueva banda. Poco después se incorporó Gillian Gilbert. Así nació New Order. Y ocurrió algo extraordinario. En lugar de intentar encontrar otro Ian Curtis, desarrollaron una identidad completamente diferente mezclando post-punk con sintetizadores, música electrónica y música de baile. Joy Division terminó convirtiéndose así en el punto de partida de dos legados musicales enorme.